y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. A continuación despediremos a nuestra enseña nacional. Atención, firmes ya, saludar. Atención, firmes. Ya. Agradecemos a la escolta y a la banda de guerra del 29 Batallón de Infantería por su destacada participación en esta sesión solemne. Les solicito que sean tan amables de permanecer de pie a efecto de que llevemos a cabo la interpretación de nuestro himno del Estado de Colima. Pueden tomar asiento para continuar con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día
Se concede el uso de la voz al magistrado Mario de la Madrid Andrade, representante personal del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien dará un mensaje a nombre del Poder Judicial del Estado con motivo de la conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, profesor Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Licenciado Carlos César Farías, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Diputados integrantes de la misma mesa directiva, señores diputados, señoras y señores. Hablar sobre la Constitución mexicana de 1917, en esta fecha en que se conmemora el 103º aniversario de su promulgación, es referirse a lo que la misma es en la actualidad. Sin duda, la historia del constitucionalismo mexicano es, en términos de Luigi Ferrajoli, la historia de la progresiva ampliación de la esfera pública de los derechos. Es, en este sentido, no una historia teórica, sino social y política, dado que de ninguno de los derechos que en ella se comprenden surgieron de la nada, sino que fueron conquistados mediante rupturas institucionales. Pensar solo en el texto de la Constitución, aunque haya tenido múltiples reformas, es referirse a esta en sentido estático, es decir, a lo que Joseph Aguiló ha identificado como el mero hecho de tener una Constitución. No obstante, lo relevante es atender a ella en un sentido dinámico, esto es, desde la práctica constitucional, lo que corresponde a vivir en Constitución según la terminología del señalado maestro. Así, en este contexto de vida cotidiana, de constitucionalidad, debe resaltarse cómo un simple cambio de perspectiva teórica de la Constitución ha permitido que ésta cobre vitalidad. En efecto, en época relativamente reciente, se ha entendido que las disposiciones constitucionales representan un orden objetivo de valores que impregnan la totalidad del sistema normativo y, por lo tanto, reclaman ser aplicadas sin intermediación en todas las relaciones sociales. Se produce lo que se conoce como la irradiación de los efectos de los derechos humanos hacia todo el ordenamiento jurídico, incluido aquel que regula las relaciones entre particulares. En este contexto, en específico, los derechos humanos presentan una doble perspectiva. En su concepción tradicional, estos fueron concebidos como derechos públicos subjetivos que el gobernado podía hacer valer frente al Estado, de tal manera que se consideraron como derechos de defensa para limitar el ejercicio del poder por parte del Estado. Sin embargo, los derechos humanos se conciben también como principios que permean la totalidad del ordenamiento jurídico, por lo cual deben ser observados en cualquier situación jurídica, cualquiera que sea la rama del derecho en que ésta se desarrolle. De esta manera, existe una estrecha vinculación entre los derechos humanos y lo que se conoce como la dimensión sustancial de la democracia. A partir de esta concepción, la democracia ha dejado de ser específicamente una democracia formal o procedimental. Esta entiende que el resultado de las normas del trabajo del órgano legislativo deriva de un procedimiento seguido
al pie de la letra, marcado por el ordenamiento constitucional, pero sin atender al contenido del propio orden producido. Esta dimensión substancial, por lo tanto, reclama que también en la producción de las normas se considere los derechos humanos. La Constitución mexicana debe concebirse como un estadio cultural de nuestro entorno cotidiano, como lo sugiere Peter Haberle, porque toda constitución de un Estado constitucional como el nuestro vive en última instancia de la dimensión cultural. En este sentido, constitución quiere decir orden jurídico fundamental del Estado, pero también de la sociedad constituida. La Constitución representa no solo una limitación y racionalización del poder del Estado, sino también del poder de la sociedad. De hecho, bien podría considerarse al texto constitucional como una partitura que debe ser interpretada y actuada por los gobernantes y por los ciudadanos. Como lo sostiene Haberle, la Constitución no es solo un ordenamiento jurídico para los juristas, sino también para los ciudadanos. Es expresión de un estadio de desarrollo cultural, medio para la representación cultural del pueblo ante sí mismo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de su esperanza. Este día, en el contexto de recordar la promulgación de la Constitución de 1917, hay que tener presente esta dimensión cultural. Y hay que hacerla prevalecer en todos los ámbitos, tomándola como punto de referencia, porque son, sin duda alguna, las directrices que marcan la sana convivencia en la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Para continuar con la presente sesión, en el siguiente punto del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al licenciado Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno y representante personal del licenciado Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, quien dará un mensaje a nombre del Poder Ejecutivo con motivo de la conmemoración del 103º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Permítanme, en primer lugar, saludar con la honrosa representación del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, al diputado Carlos César Farías, presidente de esta mesa directiva. Saludar también a la diputada Anel Bueno y Claudia Aguirre, quienes son parte de la mesa directiva, y saludar al representante del Poder Judicial del Estado de Colima, el magistrado Mario de la Madrid Andrade. Y muy respetuosamente saludar a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Me es muy grato asistir con la representación del gobernador Ignacio Peralta Sánchez a esta sesión solemne de la honorable legislatura, 59ª legislatura, en donde se conmemora la promulgación en 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, a 103 años de que se promulgó nuestra Carta Magna, nos reunimos para honrarla y reconocer que es la columna principal y el corazón que impulsa el proyecto nacional, progresista y republicano. La Constitución de 1917 es nuestra norma, es nuestra realidad y es nuestro ideal que sustenta la libertad, la democracia, la justicia social que aspiramos los mexicanos, y es la síntesis también de la evolución jurídica, política y social de México. La Constitución
detiene a los totalitarismos, a la ignorancia y a los improvisados que corrompen las posibilidades de desarrollo de las instituciones, de la sociedad y de las personas, haciendo una aplicación discrecional de la ley. Nuestra Carta Magna es la única garantía que crea, organiza y hace funcionar el orden jurídico mexicano. En nuestra Carta Magna se acrisolan las aspiraciones del pueblo de México, los lemas de sufragio efectivo, no reelección, de tierra y libertad, reformular los principios liberales de la soberanía popular, la división de poderes y el pacto federal, porque se propone hacer exigibles los derechos o garantías individuales y eleva a rango constitucional los derechos sociales contenidos fundamentalmente en el artículo 3, en el 27 y en el 123 constitucional. La Constitución de 1917 incluye muchos de los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, que fue nuestra primera ley fundamental en nuestro país independiente y de la promulgada a mediados del siglo pasado. Es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar primero y después por reforzar su libertad y su soberanía. Una de sus grandes virtudes es que en etapas de cambios profundos y vertiginosos ha sabido reformarse para guiar al pueblo mexicano, conservándole la paz social, protegiendo las garantías individuales y mejorando su calidad de vida. En su construcción constitucional se encuentran grandes elaboradores conceptuales que buscan reducir los contrastes, atenuar las tensiones sociales y orientar las posibilidades de entendimiento entre los mexicanos dentro de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución, es la separación y autonomía de poderes, la correcta actuación del poder público conforme a la ley y a la vigencia plena de los derechos y libertades fundamentales de todos los mexicanos. México hoy en día es un país muy diferente de aquel de 1917, de 12 millones de habitantes. Las estimaciones del INEGI proyectan una población de 127 millones de personas en el primer trimestre de este año. Con la Constitución de 1917, los gobiernos posrevolucionarios han logrado la transformación de una sociedad primordialmente agrícola a una de industrialización media, de un país muy mal comunicado a uno adecuadamente comunicado, de una sociedad casi feudal a la formación de una clase más igualitaria, de la existencia de caudillos al régimen de las instituciones con una sociedad plural y participativa y propositiva. La Constitución también ha cambiado, y ha cambiado profundamente y continuará cambiando, pero preservando siempre los grandes principios que la configuran y que definen el sistema jurídico-político que los mexicanos hemos venido construyendo desde 1814, soberanía popular, derechos humanos, división de poderes, sistema representativo y federal, separación del Estado a las iglesias y justicia social. Históricamente, en el mundo, el Estado constitucional es el más revolucionario de todos. México ha tenido y tiene estabilidad ante los grandes retos y turbulencias internas y externas, porque ha sabido renovarse, porque siempre ha buscado nuevas y mejores metas dentro del orden constitucional y dentro de su proyecto nacional. La Constitución de 1917 tiene raíces muy profundas
y antiguas, los sentimientos de la nación de Morelos proponiendo un salario justo para todos los mexicanos, las ideas de Mariano Otero, los debates del Congreso Constituyente de 1857 y el pensamiento de Ponciano y Arriaga, de Ignacio Ramírez, de José María del Castillo, por mencionar solamente algunos, pero preponderantemente se nutre de los principios de la Revolución Mexicana. Los diputados constituyentes de 1917 lucharon y triunfaron al establecer en la Constitución los principios que procuran una vida digna para todos los mexicanos, conociendo que un pueblo pobre no podrá jamás ser un pueblo libre. Los problemas y los desafíos que plantean las posturas políticas de tendencia no nos deben arredrar porque están por debajo de las posibilidades, y las fuerzas del pueblo mexicano y la Constitución es el baluarte de nuestra ideología. La Constitución es nuestro proyecto nacional, es nuestra unidad dentro de la diversidad y es la permanencia de nuestros valores en el marco de los cambios para perfeccionar a la nación. La Constitución es un pacto jurídico, político y social, sobre el cual se sustenta la vida de los mexicanos. Jamás se debe negociar el orden jurídico porque se perdería la ruta y el destino. Lo que vulnere o vulnera el orden jurídico daña y corroe a la República. Siempre habrá espacios de diálogo para llegar a acuerdo, pero siempre debemos exigir que se den dentro de los marcos de la Constitución y de la ley. Los países se fortalecen cuando reafirman sus principios históricos, jurídicos, políticos y morales, y en México están contenidos en la Constitución de 1917. Vivamos y actuemos conforme a ellos. La Constitución de 1917 es México, es el futuro en nuestras propias manos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para continuar con la presente sesión, en el siguiente punto de orden del día, haré uso de la voz en mi carácter de presidente del Honorable Congreso del Estado para dar un mensaje a nombre del Poder Legislativo del Estado, con motivo de la conmemoración del 103º aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Señores representantes de los poderes ejecutivo y judicial, respetables diputadas y diputados, integrantes de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, saludo de manera muy especial a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, amigos todos y todas ustedes sean bienvenidos. El motivo que hoy nos reúne es el de conmemorar el 103 aniversario del inicio de la vigencia de la Constitución de 1917, aprobada y promulgada por el Constituyente de Querétaro el 5 de febrero de ese año. Es, por tanto, propicio conmemorar no solo su gestión, modificaciones, modernización y periodo de validez, sino también para reflexionar sobre su utilidad, su eficacia, su profundidad y su actualidad. La historia de México nos documenta que desde los orígenes del Estado mexicano, nuestro orden constitucional emana, concentra y compendia el proyecto liberal de las luchas sociales de nuestro pueblo por la conquista de la independencia.
por el reconocimiento de la libertad, la justicia, la democracia y los derechos de las personas, la instauración de la soberanía popular, la educación laica y gratuita, el establecimiento de la forma republicana de gobierno y un Estado secularizado, respetuoso de todas las creencias religiosas. En tradición constitucionalista, nuestra Carta Magna, como norma jurídica, debe cumplirse. Como programa social, forma parte de las aspiraciones de todos los mexicanos y como faro de luz, orienta la acción del Estado y las conductas personales de los ciudadanos. En esta tesitura, la Constitución de 1917 emana de la lucha revolucionaria, cuyos ideales compendian las aspiraciones de los derechos sociales, de los obreros y de los campesinos. Dio cauce a las aspiraciones plurales de una sociedad compleja y salida a una realidad política turbulenta. Ratificó la independencia nacional, la soberanía popular, la división de poderes, el sistema federal, la separación de la Iglesia y el Estado y los derechos humanos, confirmaciones que fueron la simiente de un nuevo país con paz, democracia, justicia social y libertad. Así, nuestra Carta Magna fue pionera en el mundo, del reconocimiento de la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, de la propiedad social que garantizó a los campesinos el acceso a la tierra y los derechos de las clases trabajadoras a la huelga, a la educación, a la salud, a un salario digno y a la libertad de organizarse en sindicatos para la defensa de sus intereses. En este orden de ideas, la Constitución de 1917 fue considerada una de las más avanzadas en el mundo. El pacto social en que se sustenta es la síntesis de un conjunto de ideales progresistas para mejorar la convivencia entre los mexicanos, y la fuerza de su mandato se basa en la libertad que genera las condiciones para alcanzar igualdad ante la ley. Lamentablemente, somos testigos que el pacto social fundante continúa siendo un conjunto de ideales por alcanzar. Si estos no se cumplen, incurrimos en un pacto de simulación que sustituye el pacto social y que es necesario abolir para mejorar la convivencia entre los mexicanos. Conmemorar un año más de la vigencia de nuestra Constitución nos obliga al análisis sereno que nos permita repensar las vías para arribar a un auténtico Estado de Derecho, donde prevalezca el imperio de la ley y las autoridades públicas se constriñan a los límites constitucionales y donde las personas ejerzan plenamente todos sus derechos. La mejor forma de honrar nuestra Constitución no es evocándola, sino cumpliéndola. Aquí y ahora, justo es reconocer que en la actualidad la mayoría de nuestras instituciones constitucionales están siendo rebasadas. La nueva realidad nos exige cambios sustanciales, la reconstrucción de un nuevo pacto social que atienda al espíritu nacionalista y los afanes de progreso de la sociedad, así como la voluntad y la soberanía popular dentro del marco de una cambiante globalidad. El constitucionalismo moderno nos obliga a repensar el régimen político, el nuevo federalismo, la división de poderes, el municipio libre, las autonomías, el acceso a la justicia, la gobernanza y el control del poder público, los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, la relación entre el Estado y la sociedad, las instituciones de democracia directa y participativa, la responsabilidad y rectoría del Estado, así como nuestra inserción en el mundo moderno. Por ello, en los últimos años, en la izquierda mexicana, hemos insistido en la necesidad de refundar el Estado mexicano,
a la altura de nuestra historia, mediante la construcción de una cuarta república que sea el reflejo del ímpetu y anhelos democráticos de nuestra sociedad y que esté dirigido a actuar un cambio social a gran escala y con sustento en un amplio consenso popular. Tengamos la visión y la altura de miras para construir con equidad un mejor porvenir. A partir de la unidad y la honradez, construyamos un mejor país basado en la honestidad y en el cumplimiento de la ley. Hay que recuperar a nuestras instituciones y la confianza pública en el Estado mexicano. La nación está urgida de una cultura de legalidad. Construyamos juntos una sociedad decente, respetuosa, solidaria y generosa, una comunidad de valores, aspiraciones y acciones, una nación con reconocimiento de las diversidades y de los pueblos primigenios como sujetos de derecho. Abracemos el reconocimiento del Estado de bienestar social y los nuevos derechos sociales. Abracemos el lenguaje público de la templanza. Abracemos la convivencia creadora. Abracemos nuestra pasión por construir cultura, civismo, familia, bien común y bienestar. Todos formamos parte de esta gran nación. Todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos trabajo que hacer. No tenemos tiempo que perder. La responsabilidad es enorme, pero si lo hacemos bien, la cosecha será abundante. Es cuanto. Muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a sesión ordinaria, la cual tendrá verificativo el 13 de febrero del año en curso a partir de las 11 horas. Antes de concluir la presente sesión, solicito a las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del recinto al licenciado Arnoldo Ochoa González, secretario de Gobierno y representante personal del licenciado Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, así como al magistrado Mario de la Madrid Andrade, representante personal del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Asimismo, les pido respetuosamente que al finalizar la sesión sean tan amables de permanecer en el recinto para la toma de la fotografía oficial del evento. Hoy, 5 de febrero del año 2020, siendo las 12 horas con 39 minutos, a nombre de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne. Por su asistencia, muchas gracias.